Jesús mismo pronunció las palabras de su regreso. Luego, vemos también en Mateo 24, 38 y 39, cómo serían los días de Noé, que él profetiza. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los tiempos, mis hermanos, se están repitiendo. Estamos volviendo a retomar las mismas cosas que en los días de Noé se hicieron. Cuando dice se están casando y dándose en casamiento, la moda del día de hoy, y que nos transmiten hasta en todos los medios, es que la gente se casa, se divorcia y se vuelve a casar. Se están casando y dándose en casamiento. Se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Y es un de recasamiento bien tremendo lo que está pasando. Yo siempre les digo, ya en el Señor eso tiene que detenerse. Si en el mundo lo hicimos, pues era por ignorancia, pero ahora en Cristo, guárdese. Guárdese, mantenga el pacto. Dios es un Dios de pacto, mis hermanos. La infidelidad no le gusta al Señor. Él aborrece todo eso. Pero nos da la opción y la salida para que nosotros continuemos hacia adelante. Entonces se estaban casando, dando en casamiento, estaban comiendo y bebiendo, o sea que estaban haciendo fiesta de todo. Había anarquía, había desorden. La maldad, dice en el libro del Génesis, léalo capítulo 6, 7, que llegó hasta el límite. Y Dios dijo, destruiré a todo ser viviente que he creado en esa tierra. Y le dolió en su corazón. Pero Dios encontró a Noé, que era justo, y a través de él trajo salvación. Y por eso estamos hoy aquí, por la justicia de Noé, la raza humana pudo continuar. Pero los días se están dando. Y yo quiero dar una alerta el día de hoy. Ya he estado hablando de esto, pero la cosa continúa. Continúa, es bien fuerte lo que está pasando. Inclusive nosotros no tenemos que perder de vista al pueblo de Israel, lo que está sucediendo ahí. Porque todo el final está relacionado con este pueblo también, no solo con la iglesia. Y hay cosas que están pasando que nos van indicando un tiempo. Voy a predicar más adelante de que el Señor viene como ladrón en la noche, pero se los voy a adelantar un poquito. Cuando habla que Él viene como ladrón en la noche, es para la gente que no ha querido obedecer a Dios. Ni cuenta se van a dar, como cuando el diluvio se los va a llevar a todos. Pero dice de la iglesia, de usted y de mí, nosotros no estamos en tinieblas, para que el día nos sorprenda como ladrón en la noche. Cuando venga el fin, no vamos a ser sorprendidos. Entendemos las señales. Si usted está atento. Y por eso al ver la parábola que vamos a estudiar de las 10 vírgenes para ver y se cerró la puerta, vamos a ver algunas características en las cuales se irán repitiendo. Pero, mis hermanos, no es tiempo de estar distraído. Pero la iglesia lo está. Vamos a ver. Aún hablando de la segunda venida, los ángeles también lo anunciaron. Hechos 1, del 10 al 11. Vamos a leer Hechos 1, del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas,
los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Él ascendió al cielo, las nubes lo recibieron y se fue, así lo veremos cuando Él regrese. Vendrá en las nubes. Tenemos que estar preparados entonces. Los apóstoles también lo enseñaron. Y vamos a ver primera de Tesalónica 4, del 16 al 17. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todas estas cosas están por cumplirse. Yo no les digo el tiempo porque no podemos poner tiempo, pero se está acercando bastante. Como no sabemos entonces cuándo será su regreso, es nuestro deber estar atentos y preparados para cuando llegue este momento. Yo siempre digo, debo de estar preparado, trabajando para el Señor, como si viniera dentro de 100 años, pongámosle, 200, no sé, trabajando para el Señor. Como que falta muchísimo tiempo, pero estar listo como que ahorita viniera. Yo le hago la pregunta, en este momento, ¿usted está listo? Si Cristo viene ahorita, ¿usted está seguro que se va con Él o se queda? Si el Señor dijera, bueno, vamos a llegar a recoger a la iglesia Renuevo y a toda la iglesia vamos a ir por hora, a las 10 estoy en Renuevo, y viene, entra, 10 de la mañana, y nos lleva. ¿Cuántos vinieron después de las 10? No lo estoy reclamando, solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántos vinieron después de las 10? Ya vino a las 10. No estábamos listos. Solo estoy poniendo un ejemplo porque yo sé que muchos no pueden venir cuando comenzamos la reunión porque hay tráfico, hay muchas cosas que pasan. Yo solo le digo, a los que pueden venir y no lo hacen, a eso les hablo, no a los que tienen niños pequeños y todas esas cosas, y que tienen alguna situación que por eso vinieron tarde, yo lo respeto. Pero usted le hubiera dicho, bueno, a las 10 llego. Solo pónganse a pensar. Por eso yo les digo, tenemos que entender que tenemos que estar preparados. Hay que darle prioridad a algo. Hay que darle prioridad a algo. Y no solamente es acá, es en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la Biblia, nuestro tiempo de comunión con los demás hermanos, nuestro tiempo de hacer la obra afuera y ser luz y sal en donde quiera que nosotros vayamos y estemos. Es tiempo de hablar de Jesús. Porque vendrán días que ya no lo vamos a poder hacer. Hay naciones donde ya no se puede hablar de Cristo. Hoy, en el mero septiembre, octubre de 2024, ya no se puede hablar de Cristo. Entonces tenemos que estar atentos. Vamos a caminar ir viendo la parábola para que miren lo que pasa. En esta parábola se nos presenta la historia de un novio que viene a buscar a su novia para llevarla a la boda. En la cultura judía de aquel tiempo, la boda era un evento de gran importancia y se celebraba durante varios días. Era una fiesta, era una comedera. Eso debe haber sido alegre. Una semana de boda, imagínense. Todos comiendo ahí, alegrándose. Pero así era en ese tiempo. Ahora dice, esta fiesta de boda hace alusión a las bodas del Cordero, que se menciona en Apocalipsis 19,
El momento en que Cristo buscará a la iglesia, su novia, para estar juntos para toda la eternidad. Lo que les decíamos en Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y vendrá por su iglesia y nos tomará. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán, los que estemos vivos seremos arrebatados, nos reuniremos con el Señor y Él vendrá con todos después, los que resucitaron y los que estaban vivos arrebatados, vendremos aquí a esta tierra con un cielo nuevo y tierra nueva para reinar para toda la eternidad. Todo eso está hablado, profetizado, y por eso esperamos nosotros estos eventos que se están acercando. Entonces, la idea central de la parábola es que Cristo volverá en una hora y día que no sabemos y que la iglesia debe de estar lista. El día y la hora no lo sabemos, pero la iglesia, mis hermanos, debe de estar lista. Una boda judía se toma como ejemplo para enseñar sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a leer Mateo 25:1. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces vemos acá que hace la comparación. Una parábola es cuando se compara esto es como aquello. Entonces va a ver toda la descripción de una boda judía y nos va a dar la enseñanza para que veamos cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser como una boda, la boda del Cordero. Leamos Mateo 25:2. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí ya comienza a dar una descripción. 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, ¿cómo eran las prudentes? Vamos a ver el significado de prudente. Una persona prudente es una persona sensata, con sensatez. Y significa que tiene buen juicio, cordura, prudencia, capacidad de sopesar las consecuencias antes de actuar. Y eso se va a describir cuando las prudentes actúen. Vamos a verlo. Lo repito. Sensatez, o sea, las prudentes tenían la sensatez, buen juicio, cordura, prudencia, capacidad de sopesar las consecuencias antes de actuar. Cuando uno es prudente, antes de meterse en algo, lo analiza, lo mira, si es cierto o no, si conviene o no, si esto me va a llevar a mejor o me va a hacer retroceder. Y eso pasa en la vida, en todas las cosas que nosotros hacemos, necesitamos ser prudentes. Prudentes. Ahora, yo siempre digo que no hay que tomar las cosas tan a la ligera. De ese tiempo. ¿Por qué? Porque a veces a la ligera tomamos decisiones y no sopesamos consecuencias y después sí nos afecta. Entonces no tiene necesidad de correr, Dios no está corriendo. El que está corriendo y así apresurado es el diablo porque le queda poco tiempo. Él ya quiere las cosas. No, dele tiempo, tranquilos, seamos prudentes. Entonces habían 5 que eran prudentes, luego 5 que eran insensatas, y las insensatas son personas que han escuchado el Evangelio, pero no se quieren comprometer. Algunos simpatizan con las enseñanzas de Jesús, pero no han dado el paso de aceptarlo como su Salvador y Señor, pues no están dispuestos a querer cambiar el estilo de vida que llevamos. Entonces, las insensatas representan a aquellos cristianos que sí están en la iglesia, pero no hay un compromiso. No cuentas con ellos y solo están pues porque sí se sienten bien ahí. Y es bueno estar en la iglesia, venir, ir y todo así.
pero no son prudentes al no sopesar lo que están haciendo y no comprometerse verdaderamente con la palabra del Señor. Entonces, ya teniendo, ¿verdad?, en contexto lo que son las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, continuemos. Vamos a ver algunas características de estas vírgenes. Mateo 25 del 3 al 4. Mateo 25, 3 y 4 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Ves? No sopesaron las consecuencias. No tengo aceite, pues así nos vamos. Es como aquel que va de viaje y no echa gasolina. Está en el camino, y si están cerradas las gasolineras, ya nos fregamos. No, dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mire qué diferencia. Las insensatas solo vieron las lámparas. Las sensatas vieron las lámparas y sus vasijas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta más adelante que había que tener un tiempo de espera. Y no hay que tener solamente lo necesario para ese día. Tiene que tener provisión. Yo miro que las señoras son buenas para eso. Tienen una despensa en su casa, con lo menos para 15 días o por un mes si pueden, ¿verdad? Y cuando no, por lo menos algo tienen ahí guardado. ¿Ves? Pero siempre hay un poco para poder seguir hacia adelante. Entonces, vemos que la insensata, solo lámpara y sin aceite. La sensata, lámpara llena, o sea, llena de aceite, y la vasija aparte para reponer en caso de tardanza. Ellas fueron muy sensatas, pudieron ver lo que iba a pasar. Ahora, vamos a ver Mateo 25:5, ¿qué sucede? Aquí es donde ya la cosa se complica, viene la complicación. 25:5, y tardándose el esposo, ahí está, tardándose, cabecearon todas y se durmieron. Mis hermanos, todos concuerdan, los teólogos, los maestros, los que están viendo la iglesia, que es un tiempo, que el Señor se ha tardado. No ha venido, se ha tardado. Pero la iglesia entonces se durmió. Sensatas e insensatas se durmieron. De que la iglesia está un poco adormecida. Si no, yo no estoy acusando a nadie. Miremos cómo están las iglesias. No solo nosotros, pocos en número, sino que la mayoría, nosotros hablamos siempre. Los pastores nos reunimos a orar, estamos orando por Cobán, por Cachá, por las Verapaces, oramos por Guatemala y vemos el fenómeno. Algunas iglesias, gracias a Dios, pues tienen un volumen más grande y se salvan en cierto sentido, pero la condición espiritual no depende también de la cantidad de gente. Eso hay que sopesarlo también, sino de la sincera fidelidad a Cristo, porque podemos tener aquí lleno con 2,000 personas y no son discípulos. Solo vienen por algún atractivo. O podemos tener un poquito de personas como un remanente que está entregado, doblando rodillas al Señor. Pero vamos a poner el ejemplo en general, ¿verdad? Tomemos de los dos lados. La iglesia está adormecida. Dice que las vírgenes cabecearon y se durmieron. Yo creo que si hubiera estado esto escrito hoy en día, pondrían: y las vírgenes, tarando el esposo, las vírgenes estaban viendo su celular y estaban chateando, y de estar chateando con el teléfono cabecearon y se durmieron. Algo así, ¿verdad? ¿Será que hay cristianos que están chateando mientras está predicando el pastor? Lo dejo ahí, ¿verdad? No voy a acusar a nadie, como les digo.
Pero tenemos que darnos cuenta dónde está nuestro corazón si yo no los despierto, mis hermanos. Si no nos despiertan, viene el Señor y nos quedamos. Y después, yo me perdí porque el pastor no me hablaba. No, se perdió porque su corazón se desvió del Señor. Entonces, se tardó el esposo y se durmieron. Ojalá que el Señor despierte su iglesia. No hablo de renuevo, de la iglesia, que nos despierte. Yo creo que lo va a hacer. Y muchas veces los métodos de Dios a veces no nos gustan. Pero cuando hay necesidad de poner un poquito de presión, el Señor la va a poner. Mejor que nosotros hagamos caso. Yo siempre fui de la idea, mejor caer sobre la roca y quebrantarme, humillarme, y no que la roca me caiga y me haga triza, me desmenuce. Porque eso pasa también. O nos cae la roca o caemos sobre la roca. Y eso es bueno entenderlo. Vamos a ver el tiempo de espera por el novio. En el tiempo que nos encontramos esperando el regreso de Jesús, debemos estar alerta, mis hermanos. El Señor va a volver y no nos va a avisar, Él va a volver. Miremos lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, o sea, su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que perezcan? No, que procedamos al arrepentimiento. Pero para proceder al arrepentimiento tenemos que pensar, razonar. Tiene que sacudirnos un poquito. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Se da el aviso. Vamos a ver Mateo 25, del 6 al 7. Busquemos Mateo 25, 6, 7. Dice, y a la medianoche se oyó el clamor. El esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vaya, por fin se despertaron. Va a venir el aviso, mis hermanos. Usted lo va a oír. Va a oír que viene Cristo. Y lo leía anteriormente, que algunos lo tienen por tardanza y dicen, ¿dónde está la venida de Cristo? Como quien dice, eso ya lo oí y no va a pasar nada. Que no suceda lo del pastorcito mentiroso, que decía, ahí viene el lobo, y como no venía, entonces no le hicieron caso. Y cuando vino verdaderamente y él trató de mentir nuevamente, nadie lo salvó, se lo comió el lobo. Se está advirtiendo. Ahora, se lo dije, yo trabajo para el Señor como que viene dentro de no sé cuántos años, pero estoy preparado aún por si viene en este momento. Por eso le dije, si Cristo viniera ahorita, ¿está preparado o se queda? Piénselo. Entonces, dice, ahí viene el esposo. Todas aquellas prepararon sus lámparas. Vamos a ver qué pasó con las insensatas y las que estaban preparadas. Mateo 25, 8 y 9. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, prudente el que ve las consecuencias, analiza y ve si le conviene o no. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Era su responsabilidad tener aceite en sus lámparas. Era su responsabilidad tener aceite en la vasija. ¿Qué significa el aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos e himnos espirituales, predicando la palabra de Cristo en todo momento, adorando a Dios en nuestros corazones, sirviendo a Dios con alegría, alejándonos de la murmuración y el chisme, no señalando a otros ni contendiendo con las demás. Es vivir una vida que agrade a Dios, una vida en el Espíritu, como lo dice el libro de Gálatas. Y este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que estar llenos, mis hermanos. A la hora llegada es lo que va a sostenernos: Cristo en nuestros corazones por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice acá, ¿verdad? Mas las prudentes dijeron: vayan a comprar ustedes. Nunca Dios le va a quitar la responsabilidad, es su responsabilidad. Dice que el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo va a sobreedificar. Porque si sobre el fundamento que es Cristo, usted edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vendrá la prueba y por el fuego se probará la obra. El fuego quema la hojarasca, quema la madera, quema el zacate, que son símbolos de la naturaleza humana, que busca a Dios solo, ¿verdad?, por el conocimiento nada más, y con una superficialidad que no te lleva a un conocimiento de Dios. Mientras que el oro, piedras preciosas, plata, todo eso es la palabra de Dios, la palabra de vida, que cuando le purifica y se hace más brillante. Cuando le pega la plata, lo que se quema es la impureza. Y Dios eso es lo que quiere, que cuando venga el fuego de la prueba, que se queme lo malo, pero que lo bueno quede ahí. Entonces, ¿verdad?, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el Mateo 25:10, ¿qué pasó ahí? Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta, mis hermanos. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, se acercaron y le preguntaron. Y vamos a leer Lucas 13, 23 y 24. ¿Qué fue lo que dijo el Señor con respecto a esto? Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzad la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué tremendo, mis hermanos. La gente quiere ser salva, pero a su modo. Y vamos a ser salvos solamente por Cristo, por serle fiel a Cristo. Por eso le dijeron: Señor, son pocos los que se salvan. Y él dijo: esfuércense a entrar. Ser cristiano, mi hermano, cuesta. Seguir a Cristo cuesta, no es fácil. Vivir para Dios y para Cristo, a veces hay persecución y cuesta, pero vale la pena, porque un día reinaremos con Él. Este mundo no va a soportar mucho, así como va y como lo llevan. Y la maldad
va a ser echada al lago de fuego, juntamente con Satanás, sus ángeles caídos, y toda maldad va a ser quitada. Pero hoy, dar testimonio de Cristo y vivir para Cristo cuesta. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Yo les digo, dice acá, esfuércense a entrar por la puerta angosta. La puerta ancha es la que lleva a la perdición y muchos son los que están cayendo ahí. Pero la puerta angosta está difícil. Yo no les voy a decir que el cristianismo es color de rosa. Yo lo he vivido, pero me he gozado y maravillado de Cristo en mi corazón. Pero he pasado por pruebas duras, pues. He pasado por un montón de pruebas. Yo no sé si ustedes saben que cuando venimos aquí a Cobán, por una situación que nunca la entendimos, mi esposa tuvo 3 abortos, que ¿cómo se llama? El feto se desprendía y no sabíamos ni por qué. Lo supimos hasta más adelante. Pero pregúntele a una madre que es perder aquello que se va formando en su vientre y de repente ya no está. Yo vi llorar a mi esposa. Yo la vi. Ustedes la miran hoy tranquila, feliz y todo. Pero sí, tiempos difíciles. Tiempos donde, les digo, no había para comer. Yo no sé si usted ha pasado hambre. Yo hice un ayuno de una semana, no porque quería ayunar, no porque no tenía. Y no porque no quería trabajar, eran situaciones complicadas. Pero yo confié en Dios. Sí, hay cosas duras. Hay que forzarnos, mi hermano. A veces a ustedes le ha tocado lo más suave cuando ya todo, ¿verdad? Está hecho, pero no, a los pioneros les cuesta. Un día un hermano tuvo un sueño porque le preguntó a Dios que cómo estaba la iglesia. Entonces Dios le dio un sueño y le mostró un barco donde el barco tenía dos niveles, creo que tenía el barco. En el primer nivel iban todos los turistas y en el nivel de abajo iba Cristo a la cabeza con un par de remos y detrás de Cristo todos aquellos cristianos, que no eran muchos, eran pocos, con remos, remando con Cristo abajo. Pero arriba los demás iban solo de turistas viendo, nada más. Así está la iglesia, le digo. Son pocos los que trabajan, son pocos los que se están esforzando. Los demás solo quieren ir de pasajeros. Que los demás hagan las cosas. Y no, ahí está el pastor, si para eso le pagamos también. Que él barra, que él limpie, que él toque la trompeta, que toque la batería, que haga de todo. Que sea el pastor Zoila. No, mis hermanos, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. La condición del hombre, miren, tiene que analizarla porque hay que aprender. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Pasó mucho tiempo con ellos antes que pecaran. Les dio todo. Les enseñó como uno le enseña desde un niño pequeño hasta adulto, aunque ellos no fueron niños, eran adultos, pero les enseñó todo. Les hablaba con amor y todo. Un día llegó el diablo. Le dijo unas cuantas palabras a Eva y años de estar Dios enseñándoles no le bastaron. Solo escuchó el chisme del diablo y lo creyó inmediatamente. Le creyó a un extraño, le creyó mal a Dios, le creyó a alguien que estaba usurpando la autoridad de Dios y le creyó.
Y ahí caímos todos y hasta hoy en día llevamos el pecado de ellos. A veces pasa así, mis hermanos, y da tristeza en la iglesia. Personas que se les ha servido por años, llega el diablo con un pequeño chisme que no es ni siquiera verdad y se lo creen. En contra de la autoridad, en contra del pastor, en contra de la hermana, en contra del... Miren, y es increíble, pero sucede. Por eso es que dice, esfuércense en entrar. Cambiemos. Yo creo que es tiempo, por el tiempo que estamos viviendo. Dice, y se cerró la puerta. Vamos a leer Lucas 13:25, para que vean algo más todavía. Lucas 13:25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió y os dirá, no sé quiénes sois. Él mirará si tenemos a Cristo en nuestro corazón o no. Y Él te conocerá si tienes a Cristo. Si no, te preguntará, ¿y quién sois? Tú no eres hijo de Dios. Qué terrible oír esa sentencia. Qué terrible, mis hermanos, que Dios mismo te rechace y te diga, tú no eres mi hijo o mi hija. Pero es tiempo, todavía hay tiempo. Dios mismo es el que va a cerrar la puerta. Mira lo que dice Génesis 7, 15 y 16. Génesis 7, 15 y 16 dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Nuevas son cada mañana sus misericordias, mis hermanos. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él ha soportado a la humanidad, rechazándolo, blasfemando contra él, crucificándolo, burlando. Hoy miren las naciones, ellos se burlan de Dios. Miren los Juegos Olímpicos, cómo se burlaron de la representación de la cena del Señor. Hablan mal de la palabra, la quitan, hacen barbaridades. Sin embargo, Él es paciente, esperando que el mundo se arrepienta. Pero va a llegar un día, como en el tiempo de Noé, donde les puso un plazo. Imagínense hasta dónde la misericordia de nuestro Padre Celestial. Les puso un plazo mientras hacía Noé el arca, que duró 120 años, para que se arrepintieran. ¿Creen ustedes que se arrepintieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios tiene un tiempo para cerrar la puerta. No rechacemos la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos. Un día la puerta se cierra y ya no se puede abrir. Y vas a llamar, Señor, Señor, ábreme. No te conozco. Todo el tiempo te lo dio Él. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Te lo dio. Pero un día se cierra la puerta. No podemos jugar con Dios. Vamos a leer Mateo 25 del 11 al 12. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no les conozco. Estaban en la iglesia, tuvieron un poquito de aceite, pero no estaban preparadas.
Cuando venga el Señor, viene por una iglesia sin mancha, sin tacha ni arruga, una iglesia gloriosa. Y usted dice, pero eso es imposible. Sí, para usted, para Dios no, porque por medio de Cristo, Él nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia cuando tú recibes a Cristo. Verdaderamente le pides perdón por tu pecado, Él te limpia de toda maldad y te deja puro y santo. Listo para seguir hacia adelante. Que Dios nos conozca, mis hermanos. Vamos a leer Mateo 25:13. Dice la exhortación entonces: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora. Solo nuestro Padre Celestial lo sabe. Como estamos hablando de una boda judía, la respuesta a eso está en cómo celebraban la boda. Venían los padres de la novia o los padres del novio e iban y pedían a la señorita para que fuera la esposa y hacían un contrato matrimonial. No había noviazgo como lo hay ahora. Ahora el noviazgo es andar como que si ya fueran casados. El verdadero noviazgo bíblico es respetar a la señorita. Ni siquiera tocarla, respetarla, porque no te pertenece. Ella es hija de Dios y el patojo es hijo de Dios. Y Dios no se la ha entregado todavía, por tanto no puede tocarla. La va a tocar cuando sea su esposa. ¿Hacen así? No. Hoy se van de un solo, pero no es así. Debes de guardarte en santidad. Pedían a la señorita y se desposaba. Hacían el acta de matrimonio y quedaban desposados. El joven se iba a su casa a prepararse, a hacer la casa y trabajar, para dentro de un año ir a traer a la novia. La ser preparada como una esposa. Y tenían toda la forma de prepararla para ese tiempo. Podría ser diferente ahora. El padre de familia estaba observando al novio y estaba observando a la novia. El padre de familia. Él era quien determinaba el día que ya estaban listos y que la fuera a traer. Por eso dice, solo mi padre, solo el papá del novio sabía cuándo estaban listos. Él observaba, miraba al joven, su preparación, miraba a la joven, no les decía nada. El día que el padre miraba que estaban listos, daba la orden. Y se daba el grito, salía en caravana y todo el pueblo se unía, era bien lindo. Todo el pueblo unido iban en caravana a la casa de la novia. Y cuando venían, había alguien de la casa que decía, y entonces ahí donde las insensatas sacaron sus lámparas y no tenían, y los otros porque era de noche la ida a traer. Y llegaban y recibían la comitiva. Y se iban a la casa del novio a hacer las bodas. Cristo viene por su iglesia. Cuando el Padre mire que estamos preparados, porque el Hijo ya está preparado, la novia se está preparando. Cuando el Padre mire que es el tiempo, Él dirá, ya. Solo Él sabe el día y la hora. Y vendrá entonces el Hijo de Dios y la iglesia será arrebatada, saldrá en esa gran procesión, será y todos juntos seremos arrebatados los que estemos vivos
los que estén muertos van a ser resucitados y vamos a encontrar al Señor en el aire. Se realizan las bodas del Cordero y luego venimos hacia esta tierra nueva y cielo nuevo a hacer todo lo que Dios planificó verdaderamente para el ser humano. Miren qué bonito. O sea que todo está escrito, solo es de que le busquemos como es. Porque muchos han puesto fechas, miren, todos los que ponen fechas, no les crean, nadie le ha atinado, ni le va a atinar. Porque no se trata de una fecha, se trata de estar preparado. Cuando Dios mire que estemos preparados, Él da la orden. El Padre dice, ya es hora. Por eso solo, el novio no lo sabía. Por eso dijo Jesús, ni yo lo sé, ni los ángeles, solo mi Padre lo sabe. Porque el papá no le contaba nada al novio, nada, solo observaba. Y cuando la novia estaba lista, salía. Esta parábola, mis hermanos, nos invita a reflexionar verdaderamente cómo está nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y te lo digo, como lo dije anteriormente, ¿estás listo si Cristo viene ahorita? Y me la hago a mí mismo, estoy listo si Él viene ahorita. Solo tú lo sabes. Solo yo lo sé, solo Cristo lo sabe. Solo el que está aquí en relación con Dios lo sabe. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y lo has estado postergando, te aconsejo que no sigas así, arrepiéntete. Hoy es el día de la salvación. Y si tú verdaderamente has venido a la iglesia, pero sabes que no tienes aceite y estás pecando, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Esto es vida o muerte. El día que estés en el infierno no hay salida. Mis hermanos, no caigan en el engaño que todavía después de muerto hay alguna oportunidad. No, aquí lo hacemos todo. A mí me da pena y pesar, ¿verdad? Pero tenemos que tomar la decisión acá. Hoy es el día de la salvación. Cuando me preguntan si alguien se salva, yo no sé, porque Dios es el juez. Yo no soy juez de nadie. Y a veces la persona hasta en el momento último de su muerte le da la oportunidad para que sean salvos. Pero ¿por qué correr el riesgo si hoy lo están oyendo aquí? Miren aquel ladrón en la cruz, ahí estaba muriendo y ahí fue salvado. Pero ¿por qué tienes que esperar hasta ese momento? Cuando puedes ser salvo hoy acá, arrepentirte de tus pecados y servirle a Dios de todo corazón. No hay mayor gozo que ese, que le sirvamos a nuestro Dios. Estamos preparados si Él viene ahora. Por eso el Señor nos llama a estar alerta y vigilante, no dormidos en nuestra fe. Y no te confíes, como la gente dice, no, a saber si el Señor va a venir. No, Él puede venir. Hay muchas señales. Vean al pueblo de Israel, hay guerra. Hay rumores de guerra, hay terremotos, pestes, plagas, la gente se está muriendo. Mire, hay de todo pasando. Si necesitas más señales, el cristiano la única señal que necesita es estar a cuentas con Dios. Pero si tú no tienes a Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Y quiero pedirte que inclines tu rostro. Y que medites en esta palabra que se ha predicado. Dios quiere que despiertes y que te pongas a cuentas con Él. Yo voy a hacer una oración.
reconoce que has pecado y que estás en rebeldía con el Señor. Cuando hagas esta oración, repítela conmigo y le vas a pedir perdón. Aquellos que nunca han recibido a Cristo y le han pedido perdón por sus pecados, yo les desafío que lo hagan hoy. Después vamos a orar por los que están pecando y no se han apartado. Pero si tú no has recibido a Cristo, hoy lo vas a recibir. Y repite conmigo esta oración ahora. Dile: Padre que estás en los cielos, yo me arrepiento hoy de mi pecado. Estoy separado de ti y he estado en rebeldía. Pero ahora creo que Cristo murió en la cruz para perdonarme. Él es el único camino para llegar a ti. Por eso lo recibo en mi corazón, para que sea mi Salvador y mi Señor. Perdóname y te recibo en mi corazón hoy. Recíbeme como tu hijo, porque quiero estar cuando tú vengas contigo. Gracias por perdonarme, en el nombre de Jesús. Muy bien, ahora vamos a orar por aquellos que se han dado cuenta que no tienen aceite en sus lámparas. Todavía es tiempo, antes que el novio venga, de que te provea de aceite y una buena vasija. La única manera es pidiéndole perdón a Dios y reconociéndolo como tu Salvador y Señor también. Voy a orar contigo. Ahora repite conmigo. Dile: Señor Jesús, he fallado, he pecado, pero hoy me arrepiento y quiero pedirte que me perdones. Te entrego mi vida y creo que tú moriste en la cruz para perdonarme y llevar mi pecado. Yo hoy te recibo para que seas mi Salvador y mi Señor también. Y quiero estar listo y preparado con aceite en mi lámpara. Señor, gracias por perdonarme y por recibirme en el nombre de Cristo Jesús. Amén.